Recógelo, dijo sin mirar. El pase de James Whittaker cayó al suelo con un golpe sordo, no como papel, sino como un golpe seco. Durante unos segundos nadie se movió. El cajero ya estaba hablando con otro cliente, como si no estuviera allí. James bajó la mirada. Su nombre estaba escrito en plástico a sus pies, como la tarjeta de visita desechada de un mendigo. Se inclinó. Se oían susurros cerca, pero nadie intervino. Tomó el documento y se enderezó. No le temblaban los dedos, pero algo en su interior se había transformado. «Siguiente», dijo la cajera Faye Martin, sin levantar las pestañas. Detrás de ella colgaba un cartel con las palabras «El respeto es nuestro mayor activo», impresas en letra grande y antigua. Las palabras parecían deliberadamente burlonas. James se hizo a un lado, cediendo el paso a un hombre con traje azul marino. Dejó una tarjeta dorada y la sonrisa de Faye floreció como un diente de león en abril. «Gracias, señor Holmes. Su factura está lista». James no escuchaba. Sintió un temblor sordo detrás de las rodillas. No era miedo, sino un esfuerzo por mantener la calma. Llevaba una fina carpeta de cuero en el bolsillo, pero no la sacó. Miró la puerta abierta de la oficina del gerente. Allí, tras el cristal, en una silla de respaldo alto, estaba sentado Martin Becker, un hombre corpulento con bigote estudiando papeles. Becker no se dio cuenta, o fingió no darse cuenta, de la escena. La oficina olía a esmalte y manzana verde, y en el pasillo se percibía el aroma a café barato de una máquina expendedora. James conocía ese olor de su infancia. La cafetería de Georgia olía así. De repente, el recuerdo lo quemó, pero lo reprimió, respirando lentamente, como si intentara que sus pulmones midieran su pecho. «Señor», preguntó el guardia regordete de la puerta. «¿Ha terminado?» James levantó la vista. La guardia llevaba un uniforme con el escudo del banco mal bordado. El botón del cuello brillaba como el tocador de otra persona. Asintió. «Sí, gracias». Se ajustó los puños de su camisa sencilla, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo la curiosidad perezosa de varios pares de ojos en su espalda. Una señora de la limpieza mayor, con una bata gris, estaba en la puerta. Sostuvo su mirada y no apartó la suya. Él leyó una silenciosa compasión en su rostro arrugado. James salió a la escalera. El cielo era del color de la hojalata y una ligera brisa traía el olor a asfalto mojado. Guardó la tarjeta de identificación en el bolsillo interior de su chaqueta como si ocultara una herida. No se le movió ni un músculo del rostro, pero un resentimiento pesado y lento acechaba en su pecho, como una piedra que había que cargar hasta la noche. Él lo sabía. Hoy volvería. El gerente guardó silencio, ahuecó las manos, como para ocultar el temblor de sus dedos. El reloj de pared hacía tic-tac, y en ese tic-tac James podía oír la creciente ansiedad del gerente, como un herrero que oye cuando el metal está sobrecalentado y a punto de quebrarse. «Señor Whittaker», dijo finalmente Becker, «hoy ocurrió un lamentable malentendido. Le ofrezco, en nombre de todo el departamento, nuestras más sinceras disculpas». La cálida palabra «disculpa» no calentó el ambiente. James respondió con calma. «Un malentendido es cuando se confunden las letras. Lo que pasó se llama una actitud arraigada, y me gustaría saber cómo piensas solucionarlo». Abrió la carpeta de nuevo, pero esta vez no mostró el contrato, sino una copia de una carta interna del holding en la que su banco nombraba a Skybridge como socio estratégico en el proyecto ferroviario de conexión. Al final figuraba la cantidad, $5,000 millones. Las cifras se perdían en el árido texto oficial, pero su significado brillaba como el cobre bajo el sol. Becker extendió la mano hacia el documento, como para asegurarse de no estar viendo un espejismo. James apartó la hoja, como un padre que le quita las tijeras a su hijo. «Te pido», dijo Becker, evitando su mirada, «que me des tiempo. Necesitamos investigar, recopilar datos». «Ya tienes los hechos», lo interrumpió James con suavidad. Las cámaras funcionaban. Las reglas del servicio están escritas en la pared. Solo tienes que ver cómo se violaron.
Se levantó y se ajustó la solapa con decoro. El olor a lana fresca de su traje flotaba en el aire. Por un instante, la oficina se sintió apretada, como si algo invisible y pesado se hubiera alzado con él. «Volveré mañana a las 9 de la mañana», continuó. «No quiero oír excusas, sino un plan de acción y, por último, hasta entonces, suspendo la firma de la parte final del contrato. Comuníquenselo a la junta directiva». Salió dejando la puerta abierta. Mary Clifton estaba en el pasillo, con un vaso de agua en la mano. Bajó la mirada bruscamente. James asintió y el gesto fue más grave que un reproche. El aire de la tarde olía a frenos de autobús calientes y corteza de tilo mojada. La calle, junto a la orilla, estaba desierta. James caminó hacia el estacionamiento, donde un modesto coche verde oscuro de 4 puertas estaba estacionado bajo una marquesina. Podía permitirse una limusina, pero prefería coches sin lujos innecesarios. Era menos probable que llamaran la atención. Al abrir la puerta, se sentó y cerró los ojos. Le zumbaban las sienes, como si un niño hubiera golpeado la mesa con un cristal facetado. Recordó sus primeros años, cuando su madre, enfermera en una clínica rural, le decía: «Tu sonrisa debería ser más fuerte que la ira ajena». No entendía entonces por qué la ira llamaba tan a menudo a las puertas donde vivía. Ahora lo entendía. Sacó una fotografía de la guantera. Un niño de 3 años con los ojos muy abiertos, sentado sobre los hombros de su padre, James. Se llamaba Richard. Por las noches, al acostar a su hijo, le decía: «El mundo puede ser sordo, pero puedes enseñarle a oír». Y ahora esas palabras resonaban como una moneda de plata arrojada al silencio. James encendió el motor y salió lentamente del estacionamiento. Tras el volante, se permitió un breve suspiro de alivio. La tensión se había disipado, pero en su interior le preocupaba. Con la máxima intensidad, si el banco sería lo suficientemente astuto como para comprender que su siguiente paso determinaría el destino del proyecto y, en general, el de las personas a las que el proyecto podría dar trabajo. Cuando el semáforo cambió de rojo a verde, marcó el número de su asesor, un viejo amigo, Harold Blake, socio del bufete de abogados Birch & Co. Harold respondió con voz serena: «James, pareces un hombre que hoy ha rebosado de paciencia. ¿Qué pasó?». James lo contó. Al otro lado de la línea, Harold guardó silencio un buen rato y luego exhaló en silencio. «Prepararé las cartas y quizá deberíamos pensar en un comunicado de prensa». «No», respondió James. «Nada de periódicos. Las acciones hablan más que las palabras. Quiero saber qué hacen mañana». «Entonces me encargaré de comprobar sus estándares y preparar una lista de preguntas», dijo Harold. «¿Te apetece cenar?». «Me voy a casa. Necesito hablar con mi hijo». La casa Whittaker se alzaba a las afueras del pueblo, con lilas jazmín en los jardines. Desde fuera parecía modesta, pero en el interior las paredes conservaban la calidez de decenas de cenas familiares. Una pequeña linterna ardía en el porche, proyectando un círculo ámbar sobre los escalones de madera. James entró, se quitó la chaqueta y la colgó con cuidado. En la sala había una lámpara con pantalla, una mesa tallada y una fotografía de su madre. Su mirada severa recordaba el mundo de otros tiempos, cuando la palabra oportunidad se escribía con una esperanza oculta. «Papá, llegas tarde», sonó la voz de Richard. El hijo salió de la cocina con una taza de leche caliente. Tenía 15 años, pero ya había crecido hasta los hombros de su padre, con sus hombros atléticos ocultos tras una sencilla camisa de estar por casa. «Llegué tarde al trabajo», dijo James con calma. Se sentó en el sofá y palmeó el espacio junto a él. Richard se sentó. El olor a canela flotaba entre ellos, el pastel que había horneado su ama de llaves. La señora Lawson se estaba enfriando en el horno. «Te ves cansado», comentó el adolescente. «Hoy fue un día difícil, pero lo importante es cómo te sientes en la escuela». Richard se encogió de hombros. «Está bien. En el equipo de baloncesto, el entrenador me puso en el lugar de un estudiante de último año. Dijo que era demasiado callado». Las palabras impactaron a James como un recuerdo del banco. Suspiró.
El silencio no es debilidad. A veces es la única manera de preservarse. Abrazó a su hijo, tomó un sorbo de leche, puso la taza sobre la mesa y dijo: «Quiero ser útil, como tú. Dime, ¿qué te lo impide?». James miró su reloj. Faltaban 5 para las 10. Tenía por norma no llevarse problemas de oficina a la cena. Pero hoy era la excepción. Describió brevemente cómo el cajero había tirado su tarjeta de identificación y cómo estaba en juego la colaboración que construiría nuevos puentes ferroviarios. Richard escuchó en silencio y luego dijo: «Si no entienden lo que están haciendo, tal vez necesiten ver el puente en la vida real, no en el papel». El pensamiento brilló como el fuego en una chimenea. «Ya veremos», dijo James, sonriendo con la comisura de los labios. Pasó la noche sin dormir. Imaginó el plástico de su identificación deslizándose por el azulejo, oyó el sonido seco de la esquina al golpearlo, y cada vez veía el rostro de su hijo, cuyas palabras parecían sugerir que incluso un puente puede construirse desde el silencio, si el silencio está lleno de poder. Hacia la mañana se levantó, se puso un chándal, salió al jardín y dio 10 vueltas al césped. El frío le azotaba a los pulmones, haciendo que su corazón latiera con firmeza y seguridad. Regresó, se duchó, se afeitó y vio en el espejo el reflejo de un hombre que ya no permitiría que manos extrañas tiraran su nombre por la borda. El amanecer se extendía sobre la ciudad con una tenue luz plomiza. 3 coches de seguridad y una discreta furgoneta gris con el emblema de la sede del holding en la puerta lateral ya estaban aparcados en el banco. Un cartel turquesa titilaba sobre la entrada, como si la pared intentara sonreír sin sentir sus labios. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. A las 8:30, las puertas de cristal se abrieron de par en par y entró una delegación. 2 abogados de alto rango, una secretaria de prensa con falda gris y el vicepresidente canoso Arthur Danvers. Llevaba un maletín con candado dorado, como si lo hubiera traído de una época pasada. Detrás de ellos estaba el gerente Becker, pálido como el papel, en la sala de conferencias cuyas paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de antiguos certificados de emisión. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo. En el centro había una larga mesa de roble con un diseño que recordaba a un árbol dormido. Sobre la mesa había una jarra de agua, vasos y una carpeta gruesa, bastante más gruesa que la del día anterior. James entró a las 9:45. Vestía un traje azul oscuro con una raya sutil y una corbata negra con un nudo plateado. Cada paso que daba era como un relojero entrando en su taller, parejo, mesurado. «Buenos días, caballeros», dijo con voz suave pero no áspera. Todos se pusieron de pie. Hubo una pausa que nadie quiso nombrar. La secretaria de prensa habló primero, se presentó como Gloria Stanton e intentó sonreír, pero las comisuras de sus labios se curvaron hacia abajo. James se sentó y abrió la carpeta. Contenía fotografías de la línea en construcción, planos de asentamientos obreros, presupuestos, cada cifra traducida al número de empleos, al número de familias que recibirían pan. Extendió lentamente las hojas sobre la mesa, como si estuviera echando cartas para un juego donde lo que estaba en juego era el destino de desconocidos. Arthur Danvers se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. «Señor Whittaker, deseamos expresarle nuestro pesar y asegurarle nuestro pleno respeto por la alianza. Estamos dispuestos a ofrecer». «Harás tus propuestas más tarde», interrumpió James con calma. «Primero, una disculpa a mí y sobre todo a quienes formarán parte del proyecto. ¿Es posible construir un puente con las piedras del abandono?». La mirada de Danvers parpadeó. Asintió. «Tienes razón». Abrió su maletín de golpe y sacó un plan de acción. Capacitación obligatoria del personal, auditorías internas, informes de empleo justo. El abogado Alvin Carter desdobló el documento de 9 páginas. James escuchó en silencio. Cuando terminó la lista dijo: «Bien, pero primero
Veamos el momento en que empezó todo. Becker pulsó un botón del control remoto y la imagen de la cámara cobró vida en la pared blanca. El pasillo, la fila, la caja número 2, James con una chaqueta sencilla, su tarjeta de identificación volando. No hizo falta ningún sonido. Todos vieron lo inmóvil que estaba el cajero y cómo se agachó para recoger la tarjeta. El único sonido en el silencio era el chasquido del ventilador. Faye, la cajera, sentada contra la pared del fondo, apretó la mano con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. El vídeo terminó y la pantalla se quedó en negro. Por un instante pareció que el aire estaba cubierto de escarcha. ¿Comentarios?, preguntó James. Faye se puso de pie con la mirada temblorosa. Yo me disculpo, no estuve atento. James la miró un buen rato, sin malicia en los ojos, solo cansancio. No respondió. Una revisión interna comenzará de inmediato, dijo Danvers. ¿La fecha límite?, preguntó James en voz baja. 2 semanas. 6 días, corrigió. Y un informe público en 3 días más. El abogado asintió. Becker, apretando el bolígrafo con los dedos, firmó el consentimiento. Después de la reunión, Faye caminó por el pasillo como si caminara por un puente en medio de una tormenta. Una voz se escuchó detrás de ella. «Señorita Martín». Se detuvo. Mary Clifton estaba frente a ella. Las manos de la cajera temblaban con una carpeta en la mano. «Nos dio una oportunidad, no la desperdiciemos», dijo Mary. «Tenemos que demostrar que podemos cambiar». Faye cerró los ojos, sintiendo una oleada de vergüenza. Pensó en la sonrisa que le había dedicado al señor Holmes el día anterior y en la breve mirada que se le había olvidado dirigir a James. «Si me despiden, entonces recuerda la lección», dijo Mary en voz baja. Por un momento, pareció como si las luces sobre ellos se hubieran vuelto más brillantes, como si el propio corredor los hubiera obligado a mirarlo a los ojos. James salió del banco. El sol había salido, la acera estaba seca y el mundo a su alrededor parecía normal. Pero caminaba como un hombre que había dejado claro su propósito. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. 6 días era poco tiempo, y a veces 6 días solo producían un puñado de hierba. Pero si se tomaba una decisión, el retoño podía convertirse en un roble. Sacó una libreta y anotó: «Lunes, ojalá haya algún cambio». Luego se subió al coche y llamó a Harold. «Todo va bien», dijo. «Les doy 6 días y luego decidiremos. Preparen su plan B». Al anochecer, James regresó a la zona donde se construía el futuro nudo ferroviario. Caminó por las vías, escuchando el susurro del viento en las cerchas metálicas. Olía a traviesas recién cortadas y a grava mojada. Un tren retumbaba a lo lejos, como para recordarle: las carreteras no están conectadas por vías, sino por personas. Recordó cómo, de niño, su padre le había mostrado el primer puente de su zona, construido por un equipo negro. Esa fue la primera vez que comprendió que la fuerza nace de la paciencia. Hoy decidió, si el banco se negaba, buscaría otra fuente. La gente no debería depender de puertas altas tras las que tiran sus identificaciones al suelo. Al amanecer, delgadas franjas de nubes cubrían la ciudad como recibos sin abrir. James llegó a la estación mucho antes de la hora de apertura. Salió lentamente del coche, se alisó las solapas y observó la plaza desierta. Un guardia de seguridad con zapatos gastados estaba de guardia, el mismo que le había hecho señas el día anterior. Ahora, el guardia abrió la puerta antes de tiempo, hizo una reverencia amable y apartó la mirada. El silencio en el vestíbulo era denso como una cortina de fieltro. Las luces fluorescentes aún no habían alcanzado su máxima intensidad. Faye Martin estaba de pie tras el mostrador, con los dedos fuertemente apretados. Su rostro estaba pálido como el mármol. Una vena latía levemente en su mejilla. Sobre el mostrador había un sobre impecable con las palabras «Señor Whittaker», escritas con pulcra caligrafía. Lo extendió con ambas manos como si fuera una reliquia. «Un memorando interno», dijo con ronca cautela. «Por favor, acéptelo».
James asintió en señal de agradecimiento, manteniendo el sobre cerrado. Dentro de la oficina del gerente se oía el crujido de papeles y órdenes breves. Estaban preparando un informe para la oficina central. Un cartel provisional colgaba de la puerta de cristal. La prioridad de la igualdad de trato es la base de la confianza. El papel estaba fresco. La tinta olía a tinta de imprenta. James sonrió levemente. El gerente Becker salió al pasillo. Su traje gris le sentaba de maravilla, pero sus ojos delataban la noche de insomnio. «La sala de conferencias está lista, señor», dijo en voz baja. «Me alegra que haya tenido tiempo». James caminó lentamente por el pasillo, grabando en su mente cada detalle. El parpadeo de las luces, el olor a humedad de la alfombra, los susurros del personal tras los biombos. Empujó las puertas dobles y se encontró frente a un largo escritorio de caoba. Detrás estaban sentados 7 jefes de departamento, un asesor legal y un representante del Comité Central de Supervisión. Cada mirada era una mezcla de tensión y fingida deferencia. En la pantalla fijada a la pared se congelaba la grabación de video. El momento en que su identificación se le escapaba de las manos al cajero estaba congelado. James se hundió en una silla sin quitarse el abrigo. El frío de la habitación parecía acentuar el inminente enfrentamiento. «Veremos la grabación completa», dijo Danvers encendiendo el video. «Luego lo comentaremos». Un clic seco salió de los altavoces. La tarjeta caía. El silencio que siguió fue casi palpable. Las cabezas de los líderes se inclinaron, las cejas se fruncieron, alguien se aclaró la garganta con torpeza. James observaba sin pestañear. Se veía desde fuera, tranquilo, solo, sin saber aún en ese momento hasta qué punto esta nimiedad expondría las raíces del resfriado general. Cuando terminó la grabación, Danvers volvió su mirada hacia el público. «Su palabra, señor Whittaker». James se levantó. Sacó una copia del contrato de la carpeta. El papel era grueso, con marcas de agua, firmas de 3 accionistas y sellos. La hoja crujió al colocarla en el centro de la mesa. «Permítanme recordarles, esto refleja la intención de invertir $5,000 millones en la red de infraestructura conjunta». El acuerdo estipulaba que su banco se convertiría en el principal operador financiero del proyecto. Estoy listo para firmar la sección final solo después de que su código interno deje de existir en papel y se convierta en el aliento de cada empleado. Las palabras salieron suaves pero duras, como un martillo golpeando una losa de piedra. Nadie respondió. Danvers simplemente inclinó la cabeza como si aceptara la sentencia. Fay entró vacilante. En sus manos estaba el mismo sobre, ahora abierto. Su voz tembló. «He presentado mi renuncia hasta que concluya la investigación y les pido que acepten mis disculpas personales». James la miró seriamente y luego dijo suavemente: «Las disculpas son valiosas cuando van seguidas de trabajo. Ya lo tienes por delante». Becker tomó la palabra y presentó un proyecto de medidas urgentes. Los empleados debían someterse a una capacitación obligatoria, presidida por un defensor del pueblo independiente. 2 personas presentes ese día fueron sancionadas disciplinariamente. Se está considerando una suspensión temporal. La primera reunión de la comisión tendrá lugar mañana, añadió Becker. James asintió. «Una condición más. Impartiré un curso de responsabilidad social para sus becarios. La disposición a escuchar medirá su disposición al cambio». La reunión duró 1 hora. Al salir, el asesor legal alcanzó a James. «Su puesto es impresionante. Quizás le gustaría unirse al consejo de expertos del banco». «Lo consideraré después de ver los primeros resultados», respondió. Las calles estaban despiertas. El olor a bollos matutinos, el silbido de un tranvía en un cruce. James permanecía de pie bajo el débil sol. Podía sentir el pulso de los años que había vivido en sus palmas, cada insulto que había proferido en silencio. Hoy usaba el silencio como diapasón, haciendo tambalear los rumores ajenos. En el coche abrió el sobre de Fay. Dentro había una hoja escrita a mano. «Me acordé de mi padre. A él también le tiraban documentos con frecuencia. No quiero ser esa molestia para nadie. Permíteme resarcirme».
sin súplicas ni excusas, solo estas líneas y el número de teléfono del proyecto Camino a la Igualdad de Oportunidades. Guardó la carta en el bolsillo de su chaqueta, junto a su identificación. 2 rectángulos, uno de plástico y otro de papel, ambos recordatorios. El respeto no se puede perder. Antes del anochecer, James visitó la planta metalúrgica, donde se estaba construyendo el futuro puente. Las máquinas rugían, saltaban chispas y olía a hierro candente. Habló con el capataz y escuchó a los trabajadores quejarse de los retrasos en los pagos. Estas personas desconocían el incidente de la mañana, pero era su trabajo el que justificaría cada centavo invertido. Salió del taller al atardecer, sintiendo que la verdadera dignidad vibraba allí, entre el calor del acero y no en los vestíbulos de mármol. Esa misma noche, mientras escribía en su diario, James puso un pequeño punto en la esquina de la página, señal de una etapa completada. Mañana comenzaría una nueva. A la mañana siguiente, las nubes se cernían sobre la ciudad como una multitud de testigos silenciosos. El banco permanecía en un tenso silencio mientras el personal esperaba la llegada del comité. El primero en entrar fue un asesor de edad avanzada, Henry Lawrence, de cabello canoso y con un bastón de bronce. Detrás de él, una joven especialista en ética, Sarah Reed, lucía una insignia de un programa educativo benéfico en la solapa de su chaqueta gris. James fue el último en unirse, quitándose el sombrero al entrar. En la sala de conferencias, la mesa se había ampliado con secciones adicionales a la espera de un largo desfile de testimonios. Memorandos, informes y copias de cartas se apilaban ordenadamente. En el centro estaba el proyecto Camino a la Oportunidad Justa, que James había ofrecido a cambio de su continua cooperación. Becker abrió la sesión, pero la atención de la sala estaba fija en Whittaker. Su silencio parecía más fuerte que cualquier resolución. Los primeros en hablar fueron los de Recursos Humanos y Seguridad. La señora Ballard, responsable de Recursos Humanos, admitió con voz temblorosa que no había instrucciones explícitas en los procedimientos internos para desechar los documentos de los visitantes. El episodio se atribuyó a la fatiga humana. Sarah Reed interrumpió. Cuando el cansancio se repite sistemáticamente, lo llamamos hábito. Ballard apartó la mirada. Henry Lawrence anotó cada palabra, golpeando el suelo con su bastón en señal de aprobación. Entonces, la pantalla mostró las estadísticas de quejas de clientes de los últimos 2 años. Las barras azules de quejas de clientes no blancos aumentaron de forma alarmante. Cuando la gráfica se desvaneció y mostró una foto de Faye sentada en la caja, un murmullo recorrió la sala. Danvers pidió silencio. «Señora Martin», le dijo Lawrence, «¿no le tiene miedo a la gerencia?» Su voz resonó como la campana de una campana de cobre. Faye se puso de pie con una postura recta, pero sus manos aferraban el mantel. «No tengo miedo, señor, solo tengo miedo de seguir siendo quien era ayer». Me contó una infancia en una zona industrial, una madre que trabajaba en una fábrica de zapatos, un padre que era albañil, ambos a menudo enfrentados al desprecio. Las palabras fluían con fluidez. Todos recordaban su frase sobre la habitual herrumbre de la mirada. Tras escuchar, Lawrence guardó silencio, pero su rostro se suavizó. Por la tarde, la comisión llamó al guardia a la mesa. Este admitió haberle indicado a James que se marchara sin preguntarle el propósito de su visita. Lawrence preguntó: «¿Qué instrucciones recibiste para trabajar con los clientes, para mantener el orden?», dijo el guardia encogiéndose de hombros. «El orden en que el individuo pierde su dignidad», aclaró Lawrence. Los delgados dedos de Sarah Reed golpeaban la mesa, 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si contaran los segundos que faltaban para que se diera cuenta. El silencio era tan pesado como una viga del techo. Al final, la comisión formuló recomendaciones: capacitación obligatoria del personal, un consejo público independiente y un informe público semestral. Si se adoptan las medidas, el banco mantendrá la colaboración. De lo contrario, el acuerdo se rescindirá.
Becker firmó el protocolo, intentando no temblar. Comprendió que lo que estaba en juego no era solo dinero, sino el nombre de la institución, la reputación de familias respetables, su propia posición. Al anochecer, James salió del edificio. Llovía ligeramente. Las gotas caían sobre el asfalto gris como si teclearan un nuevo alfabeto, el lenguaje del cambio. Caminó despacio, recordando los rostros en la sala de conferencias. Por primera vez, los ojos de otra persona reflejaban no solo culpa, sino también determinación por mejorar. Le dio una débil pero cálida chispa de esperanza. En casa, Richard esperaba en el porche. El tipo sostenía una pila de cuadernos. «Papá, dijiste que esa experiencia debería funcionar». Reuní ideas. Podríamos involucrar a estudiantes universitarios mayores para que los mentores tuvieran una edad más cercana a la de quienes apenas están descubriendo su camino. James sonrió. «Gran idea. Añádala al plan». Durante la cena, donde el vapor era denso y aromático, dibujaron un diagrama del programa. Cada línea representaba destinos futuros, recién graduados, jóvenes ingenieros, contadores en ciernes. El camino hacia la igualdad de oportunidades estaba adquiriendo un mapa inédito. Antes de acostarse, James releyó la carta de Fay. Dentro, encontró un pequeño broche de bronce con forma de puente. Debajo, una nota. «Si este programa sale adelante, quiero ser voluntario». Colocó el recuerdo junto a su reloj como recordatorio de que los puentes no estaban ahí para decorar, sino para conectar orillas. Al día siguiente, llegaron cartas de los inversores a la sede del banco. Algunos expresaron su alarma, otros apoyaron los cambios que se avecinaban. Danvers convocó una reunión de emergencia de la alta dirección. James no estaba obligado a asistir, pero fue invitado como observador. Se sentó junto a una ventana con vistas a los arces otoñales. «Tenemos que reconocer la naturaleza sistémica del problema», comenzó Danvers. «No se erradicará con un decreto desde arriba. Necesitamos medidas mensurables». El director financiero, señor Gray, preguntó con cautela: «¿Cuál es nuestro límite de gasto para el programa?» «El límite es el viejo orden», respondió James. «El costo de la negligencia es mucho mayor». Las palabras quedaron en el aire. Nadie objetó. Se tomó una decisión. El 10% de las ganancias de la sucursal se destinaría a un fondo de capacitación dirigido por una junta directiva independiente. Se le pidió a James que dirigiera esta junta, a lo que respondió: «No necesito ningún título oficial. Hasta la firma final del contrato. Muéstrame el archivo». Al anochecer, Fay y Mary se encontraron en un parque vacío detrás del banco. La farola proyectaba una tenue luz naranja. Mary susurró: «Me avergüenzo de no haber intervenido entonces». «La vergüenza es una semilla», respondió Fay. «Hay que sembrarla con acciones, o se pudrirá». Permanecieron bajo la ligera lluvia, sintiendo el olor nocturno de las páginas frescas aún no escritas. Mientras tanto, James estaba en su pequeña oficina en casa. Los estantes crujían, abultados por el peso de los archivos. Abrió su diario y escribió con cuidado. Paso 2. Actúa después de cada disculpa. Luego sacó su teléfono y llamó a Lindsay Carter, ingeniero del proyecto del puente. «Estamos desarrollando una nueva línea de financiación, Lindsay, pero lo principal es que no solo construimos un puente, estamos creando una oportunidad para quienes a menudo no reciben ayuda». La conversación duró 20 minutos. Al final, Lindsay dijo: «Me reuniré con tus becarios en la obra, que vean cómo nace el acero de un arco y una chispa». James sonrió. Imaginó a los jóvenes que oirían el rugido del metal candente por primera vez y comprenderían que el trabajo duro podía elevar. Por la noche, cuando la casa se sumía en el silencio, salió al porche. El cielo temblaba con estrellas raras. James recordó a su abuelo, quien en 1946 fue al banco a pedir un préstamo para la granja. «Hoy no», dijo el cajero con la comisura de la boca, y su abuelo se fue sin levantar la vista. Hoy la historia se cerraba, pero él mismo escribiría el final.
Sintió un ligero frescor en el rostro, inhaló el aroma de la madera húmeda de la barandilla y regresó lentamente al interior. Sobre la mesa, bajo la lámpara, yacía su pase, cuidadosamente limpiado. La cicatriz mental no había desaparecido, sino que se había curado, convirtiéndose en un recuerdo, un motor de cambio. La ciudad recibió el nuevo día con una densa niebla. Nubes blanquecinas se extendían sobre el río, ocultando la orilla lejana, como si insinuaran: los cambios primero se ocultan, luego se hacen evidentes. La gente hacía ruido en el salón de actos principal de la biblioteca municipal. Hoy anunciaban el inicio del camino hacia la igualdad de oportunidades. Las paredes, pintadas de verde pálido, olían a papel viejo y cera de abejas, la que se usaba para pulir los suelos. James se encontraba en el podio sin micrófono. Apoyó la palma de la mano en la superficie de madera, sintiendo la calidez de la madera como un viejo amigo. Filas y filas de rostros jóvenes frente a él. Estudiantes de institutos técnicos, estudiantes de contabilidad, de las clases nocturnas, estudiantes de secundaria que habían abandonado sus estudios. A un lado había representantes del banco encabezados por Danvers y Becker. Faye Martin estaba sentada cerca del pasillo con un bloc de notas en la mano. Su mirada era intensa, como la de una estudiante decidida a reescribir su destino. «No te daré un sermón», empezó James. Su voz era firme, pero cada palabra resonó en la sala como un yeso. «Estamos aquí para aprender a escucharnos. Solo así los puentes no se derrumbarán bajo el peso del silencio». Contó una historia de su infancia, cómo de pequeño ayudó a su padre a reparar un muelle. Ese día, un viejo oficial les lanzó un talón de pago a los trabajadores. El niño lo recogió, se enderezó y comprendió que la dignidad no se puede recoger con los dedos de otro. Desde entonces, se hizo un hueco en su corazón y juró: cada metro del camino que recorriera se convertiría en un apoyo para el siguiente viajero. Mientras hablaba, Sarah Reed se conmovió con sus palabras. Subió al escenario y anunció: «Nuestro banco se compromete a financiar la formación de todos los presentes. Abriremos 30 prácticas remuneradas en el Proyecto Puente y otras tantas en puestos de contabilidad. Además, cada uno de ustedes recibirá un mentor». Las palabras fueron recibidas con silencio. La gente no estaba acostumbrada a los regalos, pero la pausa se convirtió en una ligera oración susurrante, como si las paredes de la biblioteca suspiraran. Después del evento, la fila más larga estaba en el mostrador de registro de voluntarios. Faye escribió: «Lista para aprender y ayudar». Su firma era clara y segura. Mary la siguió. «Estoy donde tú estás», dijo. «Si quieres mejorar, es más fácil ir juntos». James observó desde la distancia, escuchando cómo el silencio se transformaba en voces, y sintió que el día no había sido desperdiciado. La semana transcurrió en un frenesí de actividad. Los mentores asignaron aprendices. En los lugares de trabajo se prepararon cascos. El último día de septiembre se reunió el primer grupo en la planta. Richard, con una camisa de algodón limpia, encabezó una columna de recién llegados entre columnas pintadas. Las chispas de la soldadura eléctrica danzaban a su alrededor. El repique del acero parecía el anuncio de una nueva era. Entre los estudiantes se encontraba una chica frágil llamada Grace Miller. Sus palmas no tenían la fuerza suficiente para sujetar las herramientas con fuerza, pero sus ojos brillaban. El capataz Frank Gustav le mostró cómo funcionaba la línea de soldadura y le explicó la temperatura de fusión. Grace repitió el paso con seguridad, como si escuchara al acero con el corazón. James estaba de pie junto a ella. Vio cómo el ejemplo cobraba vida en sus movimientos, alguien le mostraba respeto y el acero respondía con precisión de espejo. En ese momento, el banco estaba en pleno proceso de cambio. Se instalaron nuevos puestos en la segunda planta. Cada palabra tiene el peso de la igualdad de trato.
sindicato. La comisión revisó cómo los empleados saludaban a los clientes. El guardia de seguridad, Robert, había recibido capacitación y ahora abría la puerta con una leve reverencia. Por la mañana había estado ensayando, llevándose la mano a la gorra frente al espejo de la sala de descanso. La cajera Fay se sentaba en el mostrador justo cuando repetía mentalmente: «Hay una persona al otro lado del cristal». Pidió a sus compañeros que se miraran entre sí. Si ven una mirada condescendiente, hagan una señal. Al principio, sus compañeros se sorprendieron, pero luego coincidieron. Es más fácil ver la mota de otro que la propia, y juntos esto es posible. A mediados de octubre, el banco celebró una reunión de revisión externa. En una enorme sala con columnas se sentaron accionistas, inversores y delegados del sindicato local. Danvers inauguró la reunión. Los informes. La formación del personal costaba exactamente lo mismo que el banco gastó en publicidad en un trimestre. Las quejas de los clientes se redujeron a la mitad. Un inversor se puso de pie. «Vinimos buscando estabilidad. ¿Puedes demostrar que el nuevo rumbo no la ha destruido?» Sarah Reed respondió: «La estabilidad es una presa, pero si el agua de las máximas afloja el hormigón, la presa se derrumba. Reforzamos los muros con el cemento del respeto». La sala quedó en silencio. James sonrió. Era raro oír palabras de oficina que sonaran a poesía. El programa de mentoría cobró impulso. Todos los viernes, James reunía a un grupo en la sala de lectura de la biblioteca. No había velas en las paredes, pero lámparas tenues creaban un ambiente de atención. Les preguntaba: ¿qué han notado esta semana que no hayan visto antes? Grace describió haber escuchado la risa de los soldadores con una expresión no áspera, sino alentadora. Richard describió la sensación de la primera vez que un cortador de plasma obedeció a sus manos. Todos hablaban de pequeños descubrimientos. James apenas comentaba. Creía que el progreso hacia la madurez se hacía más con palabras que con palabras. Una noche Grace se quedó hasta tarde y preguntó: «Señor Whittaker, ¿por qué no le contó al banco todo con detalle de inmediato?» Se habrían sentido más avergonzados. Él respondió: «La vergüenza es un fuego corto. Busco el calor de brasas largas». La niña asintió y se fue, agarrando la carpeta contra su pecho como si hubiera comprendido algo nuevo. La comisión espera un informe para finales de noviembre. Lawrence, apoyado en su bastón, lee el resumen y en los pies de página aparecen las firmas de los participantes. Solo falta la firma final de James en el contrato. Aún no ha llegado el momento. A principios de diciembre, Danvers invitó a James a un desayuno de trabajo en el histórico Hotel Victoria. Los altos ventanales estaban cubiertos de un rocío cristalino. Los manteles eran blancos, las tazas de porcelana y se percibía el aroma a grano recién molido. Había pasteles y mantequilla en la bandeja, pero la comida permaneció intacta. El grupo discutió la fecha de la apertura del puente de Caballetes principal. «Los contratos para el metal laminado están listos», informó el ingeniero Carter. «Las entregas comenzarán en febrero». El abogado jefe preguntó por segunda vez: «¿Seguiremos adelante sin una firma planificada?» James apartó la taza con cuidado. «El puente no se construye con tinta, sino con confianza. Firmaré cuando tu banco informe no sobre números, sino sobre destinos». Los presentes se miraron. Alguien graznó y resultó ser la directora de marketing. Se dio cuenta por primera vez de que los carteles promocionales se basaban en imágenes de riqueza, no de humanidad. Preguntó: «¿Qué pasaría si incluyéramos historias reales de mentores en la campaña?» «Las historias no son decoración», dijo James en voz baja. «Que haya una historia real en lugar de 1000 carteles». La conversación duró 2 horas. Al final, Danvers anotó el resumen. La firma de Whittaker se pospone hasta el informe provisional sobre el destino de los participantes del programa. Era un frío diciembre. La nieve crujía como tiza. Los mentores guiaron a los estudiantes al sitio, donde las cerchas de acero estaban cubiertas de escarcha. Grace temblaba, pero aguantaba. Richard les entregaba herramientas. James, de pie en lo alto de una escalera provisional,
observaba. Los hombres con chaquetas naranjas se movían al unísono. Entonces ocurrió algo inesperado. Un joven aprendiz llamado Marvin fue aplastado por un error de la grúa. El sujetador se desvió 1 centímetro y la viga de acero se inclinó. Lo único que salvó al joven fue la reacción inmediata del capataz Frank. Empujó a Marvin, cayendo él también. La lesión no fue grave, pero todo el taller se quedó paralizado. Un día después, en la habitación del hospital, Frank le dijo a James: «Solía pensar que cultivaba metal, pero resulta que el metal nos cultiva». Las palabras del antiguo trabajador se extendieron por todo el proyecto y llegaron al banco. En el siguiente informe, el comité notó un nuevo impulso. Los empleados de la sucursal donaron 2 días de salarios al fondo de seguros de los aprendices. Ninguna publicidad justificaba semejante cambio. El 24 de diciembre, James pasó la noche con los participantes del programa en el club de la fábrica destartalada. El árbol estaba decorado con papel y un acordeón tocaba en un rincón. Pronunció un breve discurso, recordándoles que el respeto no es una medalla, sino el hábito de recoger lo que ha caído. Nadie aplaudió con fuerza, pero todos se comprometieron a vivir mentalmente de tal manera que los documentos ajenos no volvieran a caer al suelo. Al final de la velada, Faye trajo un sobre. Entregó un documento, su primer informe como mentora. En la portada, en caligrafía, estaba escrito: «La historia de Grace Miller». Dentro había anotaciones en su diario sobre lecciones, errores y éxitos. Faye dijo en voz baja: «No tiré el sobre, lo entregué». James asintió, comprendió. Un puente se construía no solo sobre un río, sino entre 2 mujeres, cuando una le entregaba a la otra no un papel, sino apoyo. Era enero, la escarcha cubría los escaparates y los frágiles dibujos de las ventanas de las sucursales bancarias parecían intrincadas marcas del tiempo. Dentro de la sucursal olía a alfombras de fieltro y tinta fresca. Había llegado una auditoría independiente. La comisión estaba comprobando cómo habían cambiado las vidas de empleados y clientes. La cajera Faye recibía a los visitantes con una mirada amable, aceptando cada documento con ambas palmas. El guardia de seguridad, Robert, abrió la puerta a las personas mayores y les preguntó si necesitaban un apretón de manos. Una nueva norma colgaba tras el cristal del área de trabajo: mantenga los documentos de los clientes por encima de la línea del mostrador. Esta norma, nacida tras la caída de una tarjeta de plástico, ahora servía de soporte. Lawrence estaba de vuelta en la sala de conferencias, con su bastón junto a la silla y una pila de informes sobre su escritorio. Sarah Reed abrió la presentación. Fotos de los becarios en la obra, gráficos de progreso y comentarios de los mentores. Las fotos en blanco y negro se habían convertido en color. Un artista voluntario había dibujado un puente del futuro, capturando la vida de las personas en las curvas de las cerchas de acero. Danvers se dirigió a los presentes. Los resultados del programa superaron las expectativas. La productividad de los equipos del sitio aumentó en 1/4 parte. Las ganancias del banco, contrariamente a los temores, no disminuyeron. La reputación atrajo a nuevos clientes importantes. El subdirector Senior Gray añadió: «En el primer trimestre abriremos 2 sucursales más con los mismos estándares de respeto». James escuchó en silencio. Sostuvo la carpeta con el contrato. Al terminar el informe, Lawrence se levantó, se apoyó en su bastón y dijo: «Una institución digna no es aquella que teme el escándalo, sino aquella que sabe tratarlo». Se volvió hacia James. «¿Estás listo para firmar?» James se levantó. La habitación estaba en silencio. El papel crujió al sacarlo. Tomó la pluma de la mano de Sarah Reed. La tinta brillaba como finas vetas de mineral en la roca. Firmó. Un aplauso leve, discreto, casi cauteloso recorrió la sala. Entonces Lawrence golpeó su bastón. «Señor Whittaker, ¿hay otras condiciones?» «Sí». James dejó el bolígrafo. «Quiero que todos los presentes pasen un día de trabajo en una sucursal bancaria detrás del mostrador, que vean lo fácil que es dejar caer un documento y lo difícil que es elevar
la dignidad de otra persona. Los accionistas se miraron. Danvers asintió. Lo incluiremos en el plan de formación. James sonrió. La condición fue aceptada. Después de terminada la ceremonia de firma, Fay se acercó silenciosamente a James. Dime, cuando tiran un documento, tiran también a una persona. Un documento es solo un mapa. Una persona es la tierra bajo el mapa. Si el mapa se rompe, la tierra sigue esperando ser pisada. Fay asintió. Sostenía su cuaderno. En uno de los capítulos se leía una breve nota. El beneficio proviene del respeto, no al revés. Febrero comenzó con un viento racheado. La obra bullía como una enorme colmena. La primera sección del puente se alzaba sobre sus soportes. Grace Miller trabajaba con un electrodo bajo la supervisión de Frank. Marvin, recuperado del susto, apretaba los tornillos. Richard tomó fotos del proceso para mostrarlas en el seminario vespertino. Durante un descanso, los chicos construyeron una pequeña réplica del puente en nieve, colocándola entre dos montones de escombros. James se acercó, se agachó y recorrió el arco con el dedo. ¿Qué sostiene el puente?, preguntó. Apoyos, respondió Grace. No solo eso, lo sostiene el deseo de unir lo que está dividido. Los únicos apoyos de este deseo son las manos. La nieve crujía bajo los pies. Contra el cielo gris, las cerchas de acero parecían la escritura de otra persona, que se hacía más clara con cada día que pasaba. El banco lanzó el programa Un día en el mostrador. Sarah Reed, acostumbrada a las oficinas, se situó tras la ventanilla. Las primeras visitantes fueron mujeres jubiladas. Los documentos les temblaban en los dedos. Sarah tomó la carpeta con cuidado, le alisó las esquinas y la miró a los ojos. Las historias de otras personas se filtraron a través de la palabra por favor, y ensancharon el mundo. El gerente Becker, quien había cambiado su traje por un suéter gris, ayudó a asesorar sobre las reclamaciones de crédito. Por primera vez, vio cómo los minutos de respeto robados se convertían en largas horas de corrección de errores. Al final de la semana, los empleados redactaron informes. Cada reseña incluía una admisión de que las cifras anteriores eran alienantes, pero hoy cada cifra tenía un rostro. A mediados de marzo, el programa de mentoría había traído a becarios al banco. La teoría del trabajo y los números convergieron en un solo cálculo. Una persona vale más que un porcentaje. A Grace Miller le asignaron una oficina para practicar contabilidad. Registró la primera entrada sin un solo error, levantó la vista y vio un cartel en la pared. El respeto es nuestro mayor activo. Ese mismo cartel dejó de ser una burla. Pronto el banco decidió organizar una reunión pública con clientes y empleados. Eligieron el centro comunitario, donde antiguamente se presentaba un cuarteto de cuerda. Dispusieron las sillas en círculo y retiraron el escenario. Nadie era más alto que el otro. James se sentó junto a Fay. Había un micrófono en el centro del círculo, pero el primero en hablar fue Ticay, el granjero canoso de la chaqueta acolchada. No vine antes, estás muy arriba, pero ahora las puertas son amplias. Solo vine a darte las gracias. Grace habló después de él. Cuando soldé una costura en mi primer día en la planta, me di cuenta de que nadie tiraría mi trabajo al suelo. Esa costura mantiene unida la estructura y el respeto también nos mantiene unidos. El público escuchaba. James notó lágrimas en los ojos de la directora de marketing. Se secó los ojos con la punta de su pañuelo y susurró: «Esto es publicidad que no se puede comprar». La comisión Lawrence estaba preparando su segundo informe. Incluía las historias de Grace, Marvin y Robert. Las tasas de quejas de los clientes habían caído a su nivel más bajo en 5 años. Los préstamos a pequeñas empresas habían aumentado. La reputación superó a las acciones. Lawrence concluyó: la dignidad, una vez caída al suelo, puede convertirse en un cimiento si se la recoge a tiempo. Se acercaba la primavera y con ella la primera inspección de la obra. Llegaron representantes del Ministerio de Transporte para asegurarse de que las obras se desarrollaban según lo previsto. Las grúas zumbaban en el cielo. James guió a la delegación por el andén. El viceministro, un hombre corpulento con abrigo, preguntó: ¿quién es responsable del personal?
Todos nosotros, dijo James, señalando a los mentores y aprendices. Aquí no hay manos ajenas. Cada puntada es la esperanza de alguien. La delegación se marchó impresionada por la organización del trabajo y la alta moral del equipo. El informe del ministerio declaró posteriormente: el puente se está construyendo con un sentido de dignidad humana. En abril, el banco recibió una carta de uno de sus antiguos clientes, el señor Holmes, el mismo que había sido notificado antes que James el día que perdió su tarjeta. Escribió: leí sobre su programa hoy. Me gustaría devolver la cuenta a su sucursal. Si me lo permiten, me doy cuenta de que no me di cuenta antes de la injusticia. Se adjuntó un cheque para el fondo de prácticas. Fay adjuntó una copia de la carta a su cuaderno y dejó un comentario: las personas pueden cambiar cuando ven un ejemplo. Se acercaba mayo, se había erigido el último arco de soporte en la obra. La pintura del metal relucía. Se celebró una pequeña ceremonia para celebrar la ocasión. Grace, con una chaqueta de trabajo, subió por la escalera sosteniendo la bandera del proyecto. No la bandera nacional, sino una tela blanca con la silueta de unas manos unidas. Fijó la bandera en lo alto del arco. El cielo estaba despejado y el viento mecía la bandera como un latido, sin orquesta ni fuegos artificiales, solo las voces de los trabajadores cantando una vieja canción sobre el camino que lleva a la luz. James se quedó de pie, observando la bandera ondear. En ese momento recordó a su abuelo, la granja, la negativa del cajero y el rostro serio del anciano. Ahora, un nuevo cartel ondeaba sobre el río, una respuesta a aquellos tiempos. El banco se preparaba para la junta anual de accionistas. Los responsables de marketing sugirieron un eslogan llamativo. Danvers se acercó a James. Queremos escribir: el respeto tiene recompensa. ¿Qué opinas? Cualquier respeto expresado en ganancias debe contarse no en dólares, sino en destinos. Escribe: el respeto conecta las orillas. Que recuerden, no las ganancias, sino el puente. La oferta fue aceptada. A finales de mayo, otras empresas se interesaron en el programa de mentoría. Representantes de una empresa de telecomunicaciones acudieron a la obra para aprender de la experiencia. Durante el recorrido, Grace explicó la importancia de empezar con un saludo sencillo. El jefe de la delegación, señor Norton, preguntó: ¿puede una palabra realmente cambiar el metal? El metal cambia de manos, respondió Grace, y las manos cambian de palabras. Mientras tanto, James preparaba un discurso para una conferencia bancaria en junio. Escribía párrafos con pluma estilográfica en papel grueso. Leía cada frase en voz alta y comprobaba si su abuelo, en vida, la habría entendido. Si una palabra le parecía demasiado complicada, la cambiaba por una más sencilla. Decidió empezar con la pregunta: ¿cuántos eventos en tu sala de espera quedarán anónimos si no aprendemos a recoger lo que ha caído? Iba a terminar con otra frase: ¿cómo es el puente entre la ganancia financiera y la calidez humana? El último día de mayo, James entró en la sucursal sin invitación. Se unió a la fila general para pagar una pequeña cuenta. La cajera, hoy era Mary, lo miró fijamente a los ojos, sonrió, tomó el documento con ambas manos y dijo: «Gracias por su confianza». Salió del banco con un pequeño sobre y se dio cuenta: este es el agradecimiento por el que luchó. Junio trajo una cálida lluvia y el aroma del tilo. Cientos de personas se habían reunido en el gran salón del centro de conferencias. Accionistas, empleados, profesores universitarios, mentores, becarios. Una lámpara de araña redonda parecía un disco solar y su luz se deslizaba suavemente sobre los rostros. No había una decoración exuberante en el escenario, solo un atril de roble y una hilera de sillas. James salió sin papeles, recuperó la calma que había forjado durante años. La sala quedó en silencio, la gente captaba cada movimiento. «Amigos», dijo, «nos reunimos cada vez que el dinero debe hablar con la voz de la conciencia, pero hoy no he venido a hablar de miles de millones. He venido a contarles cómo cambia la altura del mostrador de la caja registradora ante sus ojos».
Faye estaba sentada en la primera fila, aferrada a la insignia de puente que una vez le había dado a James. Grace estaba sentada a su lado, vestida de becaria de contabilidad. Richard estaba grabando un informe para el archivo interno del proyecto. James continuó: vi caer documentos, vi a gente marcharse en silencio. El respeto no es una señal, sino un gesto cotidiano de las manos al tomar el pasaporte de un cliente. Contó la historia de Frank, quien protegió a Marvin. Contó la historia de cómo el viejo granjero cruzó por primera vez el umbral del banco. Presentó cada escena con sequedad, sin adornos innecesarios, como invitando al oyente a sentir la crudeza de la verdad por sí mismo. Creamos un programa de mentoría, dijo, pero ese puente no es de hormigón ni de acero. Son tus ojos que ya no se deslizan a través de una persona como el agua por un colador. Hizo una pausa. La gente no respiraba. Permítanme terminar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aman los números más que las caras? Piénsenlo, porque cuando cierren los ojos esta noche no soñarán con gráficos, soñarán con las manos que les entregaron papeles y lo que hicieron con ellas. Asintió y se marchó, sin esperar los aplausos, pero el público se levantó como un solo saludo. Los aplausos se fusionaron, resonaron y luego se apagaron tan rápido como habían comenzado. En el silencio, todos escucharon sus propios latidos. Tras su discurso, Danvers anunció los premios, entregó medallas simbólicas a los mentores y luego propuso cambiar el nombre del fondo de becas en honor a Whittaker Sr., el carpintero que construyó el muelle. La sala votó a favor. James se puso de pie. Permíteme abstenerme el nombre de mi padre. No quiero privarte del derecho a nombrar la fundación con el nombre de quienes levantarás del suelo. Deja que los hijos que criarás la nombren ellos mismos. Entonces el nombre será merecido. El pensamiento fue correspondido con un ligero suspiro de reconocimiento. Grace se acercó a Faye en los pasillos. «Te reconocí en la celda», dijo en voz baja. «Tiraste la tarjeta». Faye se estremeció, pero Grace continuó. «Sin ese momento no estaría aquí». A veces, una pieza caída se convierte en la primera piedra de los cimientos. Las palabras resonaron en los labios de Faye con un ligero temblor. Decidió: solicitaré una mentoría permanente, no para reportar, sino para mantenerme ocupado con un buen trabajo. Grace la abrazó breve y delicadamente. Sin grandes palabras, solo un puente. A principios de julio, la sucursal funcionaba con normalidad. Los cajeros aceptaban depósitos y emitían cheques. James decidió pasar el día detrás del mostrador cumpliendo su antigua promesa. Se sentó en un taburete alto con una chaqueta gris holgada y recibió a docenas de clientes. Entre ellos se encontraba una señora Parker de edad avanzada. Con mano temblorosa acercó el cheque y susurró en voz baja: «Joven, tengo mala vista. Señale donde sea necesario». James giró cuidadosamente el papel hacia sí, rellenó los campos, colocó el bolígrafo frente a la anciana, luego presionó ambas palmas contra el sobre y dijo: «Su trabajo vale más que el papel, señora Parker». Ella sonrió como pocos la habían visto jamás. Había sido un día largo, pero sentía un calor cálido. Salió del banco con el sonido vespertino del tranvía y notó que el cielo sobre la ciudad se había transformado en el arco de un puente. Mientras tanto, la obra había entrado en una nueva fase: soldar juntas de dilatación. Frank volvió al trabajo, aunque la cicatriz del hombro aún le dolía. Se acercó a los becarios. «El cerrojo aguanta mientras lo revisan. Eso es respeto». Los chicos sonrieron y tomaron sus instrumentos. El ruido metálico sonaba como la obertura de un gran concierto. Se acercaba el final del verano. El programa de mentoría había graduado a su primera generación. Se había erigido un escenario temporal en la orilla del río. Andamios de madera, macetas y un toldo sencillo para protegerse del sol. Los diplomas estaban impresos en papel grueso color crema. Faye los entregó, gritando nombres y escuchando fuertes aplausos. Cuando fue en el turno de Grace, James dio un paso adelante.
Grace Miller, has manejado metales y números, pero lo más importante es que cumples tu palabra. Sé firme. Recibió su diploma y dijo en voz baja, mi palabra me sostiene. Richard, que estaba filmando, bajó la cámara. Las lágrimas interferían con el enfoque. En agosto, el Ministerio de Transporte realizó una inspección final de la primera etapa del puente. La comisión destacó la alta calidad de las soldaduras. Se destacó especialmente la contribución de los pasantes. En el protocolo, bajo la firma del jefe de la comisión, escribieron: recomendamos ampliar el modelo de mentoría a otras instalaciones estratégicas. Esta frase se convirtió en un mensaje serio pero importante. En una reunión informativa bancaria a principios de septiembre, un periodista le preguntó a Danvers: su sucursal estuvo en el centro de un escándalo. ¿Cómo lograron salir victoriosos? Danvers respondió: no ganamos, aprendimos a no dejar caer los documentos que los clientes que regresaron consideren la victoria. James escuchó la noticia por la radio en el coche. Sonrió. Las palabras llegaron a la gente sin color, con voz serena. En otoño, el banco publicó un boletín interno con noticias sobre los cambios. En la portada aparece la foto de una mano que toma un pasaporte. El texto: toda gran obra comienza con este gesto. En una carta editorial, Fay escribió: se me cayó la tarjeta, pero alguien me recogió. No puso excusas, pero describió cómo entregaba la credencial de bridge a los nuevos cajeros cada mañana. La credencial se había convertido en un símbolo de saludo cortés. En noviembre, el sitio celebró una jornada de puertas abiertas para escolares. Entre los invitados se encontraba Mark, el sobrino de Fay, de 12 años. Vio a los hombres con casco trabajando con fuego y susurró: pensé que estaban pintando puentes, pero los estaban quemando. James se sentó a su lado. Arden al permanecer en pie. El niño asintió y anotó el primer dibujo en su cuaderno: soportes, arco, cables. Quizás este fuera el nacimiento de otro maestro. En diciembre, la sucursal se reunió para una fiesta de Navidad. El árbol olía a resina y velas. Un pequeño coro de hijos de empleados del banco cantó un villancico. James estaba junto a la chimenea y Fay se acercó. Dígame, señor Whittaker, ¿el camino hacia la igualdad de oportunidades terminará alguna vez? No, dijo. Siempre empieza. Todos los días. Ella asintió. Se quedaron frente al fuego, escuchando el suave crujido de la leña. El silencio no era vacío. Era un puente que se extendía entre corazones. El último día del año, exactamente un año después de que el documento cayera sobre las frías baldosas, James llegó al banco sin avisar. Había una corona de Año Nuevo en el vestíbulo. La cajera de ese día era una chica nueva, Laura. Sonrió y tomó su documento diciendo: «Gracias, señor Whittaker. Siéntese, por favor». Detrás de él, James escuchó la voz familiar de Danvers. «Te estábamos esperando. Queremos mostrarte una pequeña exposición». En el pequeño vestíbulo, donde antes colgaban carteles publicitarios, ahora había vitrinas. En una de ellas se encontraba la tarjeta de identificación de plástico de James, la del rasguño. Junto a ella, una placa, un mapa del cambio. Fue donde comenzó el viaje. «Queríamos pedirle permiso», dijo Danvers en voz baja. «Déjalo reposar», respondió James. «Que te recuerde la fragilidad del papel y la firmeza de la acción». Otra vitrina contenía el casco de un becario, los guantes desgastados de Frank y el cuaderno descolorido de Fay. La exposición se llamaba Un puente entre personas. Los visitantes caminaban por la sala, leyendo breves subtítulos. Nadie hablaba en voz alta. Las palabras parecían fuera de lugar. Tras la inspección, Danvers le entregó a James un sobre. Dentro había estadísticas manuscritas. En un año, el banco había asignado el equivalente al 10% de su presupuesto publicitario al programa de mentoría. Las quejas de los clientes se habían reducido en un 90%. Las nuevas cuentas habían aumentado. «Pero no son los números lo que importa», dijo Danvers. «Los clientes ahora se saludan por su nombre y los empleados recuerdan el cumpleaños de la señora de la limpieza». James dobló la carta.
Así que vale la pena vivirlo. El puente estaba casi terminado en invierno. Solo faltaba colocar la superficie de la carretera. La gran inauguración estaba programada para abril. Antes de la siguiente reunión de planificación, Frank se encontró con James y le mostró la válvula de la máquina de soldar. ¿Ves la costura? Se llama el problema del silencio. Si no le prestas atención, la pintura se oxidará. Lo mismo ocurre con el desprecio. Todo parece ir bien hasta que se oxida. James se rió entre dientes. El soldador había logrado explicar lo que los psicólogos habían estado desentrañando durante años. En medio del frío intenso, Richard filmó breves entrevistas con los trabajadores. Les preguntó a cada uno, ¿qué es lo que más los ha cambiado? Las respuestas fueron variadas, pero todas tenían algo en común. Una mirada. La mirada de alguien que levanta pesas. Más tarde, Richard editó la película, sin música, solo voces y el ruido de la obra. La proyectó en el auditorio de la universidad. Los estudiantes la vieron en silencio. Al final, el instructor se puso de pie. Esta es una historia real. Recuerda, el respeto no requiere presupuesto. En marzo, Faye recibió una carta de una antigua clienta, la señora Parker. La anciana le agradeció su ayuda con la cuenta y la invitó a una clase de tejido. Faye fue. La cálida habitación olía a lana y mermelada de ciruela. Allí estaba, sentada entre las ancianas, aprendiendo a tejer una bufanda, pensando, el respeto se estira como un hilo, envolviéndose en los hombros de todos los que pasan frío. A finales de marzo, James conoció a Lawrence en un parque de la ciudad. El viejo experto se apoyaba en un bastón, mientras las palomas volaban en círculos. Pensé, dijo Lawrence, cerraré el índice del informe con una frase. El respeto construye puentes más rápido que el hormigón. Agregue, pero requiere mantenimiento diario, sugirió James. Lawrence sonrió y lo anotó en su cuaderno. Abril llegó con lluvias suaves. La inauguración del puente estaba prevista para el 15. Por la mañana, el cielo estaba gris, pero no había amenaza de tormenta. La gente se reunió a ambas orillas del río. Trabajadores, estudiantes, vecinos de los alrededores, representantes de la prensa. No hubo fanfarrias. En lugar de una orquesta, se oía el suave zumbido de los generadores de luz. La lona del puente brillaba con pintura fresca, los cables de acero relucían, reflejando el sol perezoso. Se había erigido un modesto podio en medio del arco. Una barandilla de madera pintada de esmalte blanco, detrás la bandera del proyecto, la misma que Grace había izado en diciembre. La gente se alineaba junto a la barandilla, intentando no bloquearse la vista. Faye sostenía una cesta con pequeñas insignias metálicas del puente. Richard llevaba una cámara, pero solo tomaba fotos de rostros. Danvers inauguró la ceremonia con un breve resumen de cómo empezó todo. No mencionó el escándalo directamente, pero habló de la disyuntiva entre ocultar el error y confesarlo. Luego anunció a James. James se acercó al micrófono, pero no habló de inmediato. Hizo un gesto con la mano. Pidió que apagaran el amplificador de sonido. Su voz sonó sin sonido, pero se oyó. El viento amainó. La ciudad contuvo la respiración. Este puente está sostenido por cables de acero, dijo. Pero antes de eso estaban las manos, soldadores, contables, cajeros, becarios, guardias de seguridad, ingenieros, todos ustedes. Miró hacia atrás. Al otro lado del río se alzaba un viejo banco. No había camino directo para llegar allí, hasta ahora. Nos encantan los símbolos, continuó James. La carta que cayó al suelo se convirtió en uno de ellos, pero los símbolos están muertos sin uso. Sacó la tarjeta de su bolsillo interior. El plástico estaba recubierto de resina transparente y se había convertido en un llavero de recuerdo. La sostuvo sobre su cabeza. La tarjeta no volverá a caerse. La hemos sellado en la resina del recuerdo. Se giró y le entregó el llavero a Faye. Ella lo tomó con ambas manos, agachando la cabeza. Nadie aplaudió. El momento era delicado. Ahora, vámonos, dijo James, en silencio, sin cintas, que quienes levantaron el metal den los primeros pasos.
Frank, aún fuerte, aunque le dolía el hombro, encabezaba la columna de trabajadores. Detrás de él caminaban los aprendices con cascos nuevos. Grace llevaba una pequeña bandera. La gente caminaba en silencio, solo se oía el sonido de sus suelas sobre las losas de hormigón. Se detuvieron en medio, miraron hacia abajo. Un río fangoso fluía, reflejando el cielo gris y el hierro gris. Los colores eran diferentes, pero armoniosos. Cerca de allí, James vio a una anciana de la limpieza, la misma cuya mirada compasiva había visto hacía un año. Había sido invitada de honor. Estaba de pie con un bastón, con los labios temblorosos. Se acercó. «¿Cómo te llamas?» «Lydia, hijo». «Lydia, este también es tu puente». Ella sonrió y golpeó la losa con su bastón como si se persignara. Tras la ceremonia, la gente se dispersó. No hubo discursos de ministros, ni cintas rojas, ni fuegos artificiales. El puente simplemente cobró vida. Aún no se permitía el paso de coches. El hormigón se mantuvo hasta el mediodía. Pero los peatones ya cruzaban el río, oyendo el suave repiqueteo de los cables de acero. Un sonido similar al de campanas lejanas. James se acercó a la barandilla y miró hacia afuera. El viento soplaba a lo largo del río y olía a hierba húmeda. Inhaló, intentando captar el silencio en el ruido. El silencio estaba dentro. Richard se acercó a él. «Padre, el puente está en pie. ¿Qué sigue?» Luego, cada mañana con una pregunta. «¿Qué? ¿Recogiste lo que cayó?» Richard asintió y se fue a fotografiar a la gente que caminaba por la nueva carretera. Al anochecer, la sucursal bancaria estaba cerrada al público. Era festivo. Los empleados se reunieron en la sala de conferencias. En la mesa había pasteles sencillos, té y fruta. Nadie pensaba en champán. Becker brindó con modestia. «No abandones un nuevo hábito». Fay golpeó su vaso sobre la mesa. «Y añadiré, recógelo si se cae». La risa era silenciosa pero sincera. Todos llevaban una insignia de puente en la solapa. Dentro, tras un cristal, se realizaba un breve recorrido por el pasillo. Los visitantes disfrutaban de una exposición temporal, mapa de cambios. En mayo, el banco publicó un informe. El modelo de mentoría se había expandido a 5 regiones y cientos de becarios habían encontrado trabajo. El informe era árido, pero al final incluía un apéndice. Cartas manuscritas de los participantes, entre ellas una carta de un chico llamado Mark. El puente me enseñó que cuando el hierro arde, las costuras se hacen visibles. Y las personas también brillan cuando son respetadas. En verano, la ciudad celebraba un festival llamado Día del Puente. Una orquesta folclórica tocaba en el malecón y los niños lanzaban barquitos de papel bajo el arco. Por la noche, se celebraban lecturas en la biblioteca donde comenzaba el curso de mentoría. Grace leyó un ensayo, La veta del alma. Describió cómo el olor a soldadura se convirtió para ella en el aroma de la esperanza. Al final, dijo, «El respeto no son sentimientos, sino acciones repetidas 1000 veces». El público se puso de pie y el viejo bibliotecario dijo, «Esas palabras deben permanecer encuadernadas hasta que las páginas se desgasten». El puente recibió su primer equipo pesado en otoño. La prueba se realizó sin desviaciones. Un representante del ministerio declaró, «Si todos los proyectos de trabajo se construyeran con tanta disciplina, viviríamos de otra manera». James permanecía cerca, en silencio. Su rostro estaba sereno, pero sus dedos rozaban la barandilla como si aún sujetara el puente. En noviembre, exactamente 1 año y 7 meses después del incidente, el banco invitó a James a su foro anual. Fue de nuevo a la recepción, pero esta vez sacó un papel. Leyó una breve nota. 5 palabras. ¿Cómo discernir el honor antes de la visita? Dejó la hoja, hizo una reverencia y abandonó el escenario. La sala permaneció en silencio un largo rato. Estas 5 palabras quedaron suspendidas bajo las bóvedas como un código no escrito. Alguien las repitió en voz baja para no olvidarlas. Alguien las anotó en los márgenes de los cuadernillos.
En diciembre, el puente estaba cubierto de una fina capa de hielo. James caminó hacia el centro sosteniendo el viejo bastón de Lydia, un regalo de ella. El viento era cortante, pero no furioso. Miró hacia abajo. El hielo del río se agrietaba, pero no se rompía. Así es la vida. Las grietas no siempre significan destrucción. Recordó la tarjeta bajo el vaso de resina. Recordó el diálogo con Danvers, la voz de Lawrence, la puntada de Frank, las manos de Grace, la risa de Marvin, el té caliente de Faye, la mirada de Lydia. Todo esto formaba una música tranquila, audible para quienes aprendieron a escuchar la correspondencia entre hechos y palabras. James respiró profundamente el aire invernal y dijo en voz baja: «La dignidad es difícil, pero es fácil perderla. Es más fácil aferrarse el uno al otro». Se giró y caminó hacia la orilla, sintiendo el sonido del nuevo puente bajo sus pies. No retumbante, no fuerte, simplemente seguro. Fin de año. Reina la tranquilidad en casa de James. En la estantería hay una foto de su padre, carpintero. Junto a ella, una pequeña maqueta de un puente ensamblada por Richard con madera. La lámpara brilla suavemente. Las sombras se mueven por las paredes. James se sienta a la mesa, abre su diario y escribe: «Hoy aprendí que un puente no está en la longitud, sino en la profundidad del corazón». Cierra el libro, apaga la luz y sale al porche. El cielo está despejado, las estrellas brillan como chispas de soldadura. Los sonidos de la ciudad son lejanos, pero audibles. En sus oídos resuena la pregunta que le hizo al público. Sabe que no hay respuesta, porque la respuesta está en cada acción subsiguiente. Una ligera brisa sacude las tablas del suelo. Dice una última frase en voz baja pero firme. ¿Cómo sería el mundo si reconociéramos el honor antes de mirar un rostro? El silencio responde con acuerdo. Pasó el invierno y marzo volvió a llamar a la ventana con un viento suave. La ciudad se preparaba para la fiesta anual de los constructores de puentes. En el gimnasio donde Richard estudió, planeaban una exposición: ¿Cómo se construye el respeto? En los expositores había fotografías, una tarjeta de resina, la primera puntada de Grace, la insignia de Bridge de Faye, los guantes de Frank, el cuaderno de Lawrence. Debajo de cada foto había un breve texto escrito a mano por un estudiante. Lydia habló en la inauguración. Con una bata nueva del brazo de una enfermera, se dirigió al podio. Su voz era débil pero firme. «Llevo 80 años quitando el polvo», dijo. «Habrá polvo en el puente y en la ribera también, pero si alguien se lo quita del hombro a otro todos los días, el mundo estará más limpio que ayer». Estas palabras, pronunciadas sin grandes adornos, hicieron reflexionar a los jóvenes oyentes. Más tarde, el profesor de historia escribió en la revista escolar: «Ninguna clase de educación cívica fue tan breve y profunda». En abril, el banco anunció una nueva tradición: el Día del Documento Levantado. Una vez al mes, los empleados salían a las calles de la ciudad para ayudar a los transeúntes con el papeleo. Las personas mayores llenaban recibos, las madres llenaban solicitudes para clínicas y los estudiantes solicitaban becas. Al principio, los transeúntes se sorprendieron. Luego empezaron a compartirlos con amigos y vecinos. Los periódicos escribieron sobre la nueva cultura del apretón de manos, pero el banco no hizo publicidad para no convertir la amabilidad en marketing. Durante el verano, Richard defendió su tesis sobre el impacto de la gestión respetuosa en la productividad. Danvers, Sarah Reed y Frank estaban entre el público. La defensa fue brillante. El comité señaló: «El trabajo no está escrito con tinta, sino con experiencia real». Tras recibir su diploma, Richard se dirigió a su padre. «Elegí el camino de las personas, no el de la ingeniería». James respondió: «Lo principal es levantarse, aunque el papel se haya convertido en un pensamiento». En otoño, el puente recibió un premio internacional de construcción social. En la ceremonia en la capital, se preparó un discurso para James. Cambió el texto justo antes de salir y solo dijo una cosa: «Aceptamos el premio antes de que alguien lo tirara como si fuera cartón».
Las palabras provocaron risas en el público, pero la risa era respetuosa. A finales de otoño llegó una tormenta. El viento derribó una señal de tráfico a la entrada del puente. A la mañana siguiente, los vecinos vieron que la señal había sido retirada y colocada de nuevo en su sitio. Nadie sabía quién lo había hecho, pero un pequeño cartel metálico del puente colgaba de un poste cercano. La gente sonrió. La tradición continúa. El último día del año, James recibió una carta del banco. En el sobre había una nota con una sola línea. Gracias por la pregunta que me mantiene despierto. En respuesta, escribió: responde mientras puedas escuchar los latidos de tu corazón. Llegó enero de nuevo, con el crujido del hielo bajo los pies. En la sala de lectura de la biblioteca, donde comenzaban las tardes de mentoría, se reunieron los antiguos becarios. Ahora son jóvenes especialistas. Algunos trabajan en el puente, otros en el departamento de contabilidad y otros forman a nuevos. La luz de las lámparas parecía más cálida en la gélida mañana. James llegó sin avisar. Se sentó en el círculo como un participante más. Grace dirigió la reunión. Hizo una pregunta. ¿Qué significa para cada uno de nosotros recoger lo que ha caído? Las palabras se movían en círculo. Marvin dijo: mira la mano, no el error. Faye levantó la vista. Escucha antes de que la persona baje la vista. Robert, el exguardia de seguridad, dijo: di bienvenido antes de pedir la identificación. Las voces se entrelazaron creando un tejido de significado compartido. Era el turno de James. Suspiró. Levantar significa continuar, incluso cansado. Un documento se puede levantar una vez. Dignidad, todos los días. En ese momento, el reloj de pared dio las 12. Nadie tenía prisa. Grace lo resumió así: el puente se mantiene en pie, pero será más fuerte si cada uno de nosotros se convierte en otro cable. La sala se llenó de ese mismo silencio que no asusta, sino que llena. El silencio de la respuesta no es vacío, sino acuerdo. En marzo, una delegación de obreros de la construcción de un estado vecino llegó a la ciudad. Querían estudiar el proyecto. Los recibió en el mirador del puente la primera convocatoria de becarios. Uno de los invitados le preguntó a James: ¿existe una fórmula para el respeto? James sonrió y señaló los cables. La fórmula es simple: fuerza dividida por el número de manos. Cuantas más manos, más delgada la piedra del desprecio. El invitado anotó esta frase en su cuaderno. Esa noche la compartió con su equipo y de este pequeño comentario surgió un nuevo plan de entrenamiento. La primavera floreció con azafranes amarillos a lo largo del terraplén. Richard caminaba por el puente con su cámara, filmando las nuevas marcas viales. Un par de adolescentes entraron en escena accidentalmente. Se detuvieron, recogieron un caramelo que alguien había tirado y lo tiraron a la basura. Rieron sin saber la historia, pero su espíritu ya vivía en su simple gesto.